tardes a todos. Hace 4 años, un grupo de personas decidimos presentarnos a las elecciones municipales con la intención de conocer el ayuntamiento y participar de primera mano en la organización de Castellote y sus barrios, ofreciendo trabajo y compromiso. Entonces, la fórmula elegida fue la de agrupación de electores. Unos meses después, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, después de 20 años reivindicando nuestra provincia y ante la inacción hacia esta de los diferentes gobiernos que iban pasando, deciden estar donde se toman las decisiones, presentándose a las elecciones generales en noviembre de 2019. Y es ahí donde yo entro en el juego. Una tarde recibo una llamada de mi amigo Manolo Cirujeda, un viejo rockero del movimiento, invitándome a participar a una reunión para hablar todo esto, implicando a personas de diferentes partes de la provincia. Lo transmito a mi grupo de aquí, se genera ilusión, y allá que voy. Teruel Existe consigue ser la fuerza más votada de la provincia en las generales. El resto lo conocemos todos. A posteriori, se decide participar en las elecciones autonómicas y municipales. Y a eso hemos venido hoy aquí. Para empezar con esto, y aunque todos los que estáis aquí me conocéis, me llamo Raquel Benedí Becerra. Y siempre me gusta decir que nunca me hubiera movido de mi querido Alcoriza si no hubiera sido por la fuerza más poderosa que existe, el amor. Pues sí, el mes que viene se cumplirán 20 años de aquella boda, 20 años que estoy en Castellote, pueblo al que vine por amor. Es donde he formado mi familia, de donde son mi marido, Eduardo, y mis hijas, Candela y Mar. Una vez que os he contado alguna cosa de mí, me gustaría presentaros a los representantes que Teruel Existe tiene en Madrid en este momento. Tomás Vitarte, diputado en el Congreso, Beatriz Martín y Joaquín Egea, senadores. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Castellote. Pensando 3 años y medio atrás, cuando conocí a Raquel, cuando formamos esa nueva aventura que se inició con todos esos años atrás que teníamos de respaldo del movimiento ciudadano, el dar ese paso a política, personas que quizá no tenemos esa vinculación o que nunca habíamos pensado que íbamos a entrar dentro del mundo de la política por esa situación que tenemos ahora, de la forma de política que se está haciendo ahora, que hace que mucha gente pues, se sienta muy distanciada a esas personas que nos representan. Y ese fue el compromiso que tuvimos, además de la representación de la provincia. Varias personas que siempre digo que somos valientes de no saber a dónde íbamos, pero con un objetivo muy claro que teníamos detrás, decidimos hacer otra forma de hacer política, de dejar a un lado la confrontación, de ir a buscar unos objetivos y realmente pedir por nuestro territorio. Porque, pues bueno, cuando a mí me lo propusieron y estaba embarazada de 7 meses, dices, ¿dónde voy? Pero yo soy la primera que he dicho que si tú mismo no luchas por lo tuyo, no va a venir otra persona a hacerlo. Y por esa razón nos lanzamos y creo que durante estos 3 años y medio hemos demostrado que sí que se pueden hacer las cosas de otra forma, que hay que estar allí porque si no, no nos tendrían en cuenta y que todavía queda mucho trabajo por delante para poder demostrar que hay otras políticas y hay otras formas de actuar que no dejen olvidada a nuestra provincia, porque siempre digo que no me parece justo que alguien, sin tener en cuenta ni conozca el territorio, decida qué debe de progresar y qué no debe de progresar. Al final eso lo decide un pueblo y ese pueblo es el que tiene que salir a decir nosotros queremos seguir viviendo aquí. Por esa razón doy la enhorabuena a la candidatura que se presenta en Castellote y sobre todo demuestra que no solo somos 3 personas las que estamos allí, no solo somos Tomás, Joaquín o yo, sino que somos un equipo detrás
que ha estado apoyando este trabajo, que independientemente de las situaciones personales, y sobre todo Raquel lo sabe, estos 3 años ha habido muchas subidas y bajadas, nunca se ha desconectado, ha seguido apoyando e impulsando detrás todo lo que hacíamos nosotros con una confianza plena, y ahora aquí demuestra dónde está esa confianza, sumándose al proyecto, sumándose a luchar por su pueblo, por la comarca y allí donde tengamos que ir para reclamar nuestros derechos, que creo que deben ser los mismos que los de cualquier persona, viva donde viva. Por eso... Y eso sobre todo soy las personas valientes que den los pasos en los pequeños pueblos, en esos territorios que hasta hace muy poco pues aparentemente no importaban para algunos. Porque es muy duro estar en negociaciones y es muy duro escuchar a veces cosas en ministerios y hablando con directores generales cuando dicen, bueno, pero es que sois 4. Bueno, es que ¿qué más da? Si es que, bueno, pues o tenemos que escuchar que en Aragón tenemos unos hospitales fabulosos y fantásticos en Zaragoza y que el que está muy malo en Castellote o en Alcañiz, pues no pasa nada si no hay UCI porque pues ya lo recibiremos en Zaragoza. Y contra eso es contra lo que nos rebelamos unos cuantos hace 3 años y medio, unos cuantos valientes, algunos dirían locos, valientes, que deciden dar lo mejor de sí mismo, con todo lo que supone, con todo el sacrificio, y los que estamos en Madrid sabemos lo que significa estar tantos días en Madrid, pero lo hacemos conscientes de que merece la pena el esfuerzo, que merece la pena venir a los pueblos y explicar lo que hacemos, que merece la pena ir pueblo por pueblo para conseguir valientes que se levanten y digan, nosotros también pensamos como vosotros y creemos que nuestro pueblo merece la pena. Así que yo ya me callo. Raquel, espero que te haya gustado. No, no tengo pelos en la lengua y creo que alguna vez me trae algún disgusto, pero bueno, encantado. Yo emocionado de ver este salón lleno. Estuvimos hace 2 semanas en Alcoriza. Estáis poniendo las cosas muy difíciles en esta zona. Pronto habrá más presentaciones y esperemos que, como yo decía en la campaña electoral de las generales, esa ola de cambio y esa ola de orgullo de ser de Teruel y reivindicarse como teruelenses y reivindicarse como gente que quiere vivir en su provincia y que quiere desarrollarse en su provincia, esa ola que ha de crecer también en pueblos como Castellote y en Alcoriza, pues llega a toda la provincia y nos inunde de esa ilusión. Así que muchas gracias, chicos, y a por ellos. Pues buenas tardes. He escrito unas cosas, pero no sé por qué me las escribo porque ahora no las veo, pero bueno. Vamos a asistir hoy a la presentación de una candidatura fabulosa que, encabezada por Raquel, vais a ver cómo nos aporta al pueblo empuje, fortaleza, valentía, juventud. Es lo que necesitamos en Castellote, lo que necesitamos en el Maestrazgo, lo que necesitamos en Teruel y lo que necesitamos en Aragón. Nosotros solemos decir, porque no sé si sois conscientes, creo que sí, que cuando se vota en el ayuntamiento se está votando a la vez tres cosas distintas, tal como tenemos ahora el proceso electoral. Votamos nuestro candidato a alcalde, pero también estamos votando a la comarca y también estamos votando indirectamente a la Diputación. Por eso es tan importante el voto municipal y por eso Teruel Existe no podía dejar de intentar estar en cuantos más ayuntamientos mejor. Cuando ese voto municipal es a Teruel Existe, es mucho más que 3 votos. Es todavía mucho más que 3 votos. Es el voto también, por lo que hemos dicho, a apoyo a un proyecto como el de Teruel Existe, que por primera vez en la historia de Teruel va a ser capaz de dotar a nuestra provincia de una herramienta de participación política que no ha tenido nunca, autónoma, capaz de defender sus posiciones allí donde debe defenderlos, es en las instituciones. Por eso, cuando votéis a Teruel Existe, incluso en las municipales, estáis contribuyendo a que aparezca un nuevo proyecto histórico en la provincia de Teruel, a que llegue un tiempo nuevo que va a cambiar las cosas. Todavía, hasta hace muy pocos años, realmente, si queréis que os diga la verdad, hasta que Teruel Existe ha llegado al Congreso, el destino que el Estado español estaba abocado, o sea, nos estaba ofreciendo a los turolenses en la provincia de Teruel era la progresiva despoblación. Y nosotros hemos dicho basta, hemos dicho que esto no puede seguir así,
que España es la octava economía del mundo, que Aragón, que es una comunidad autónoma potentísima dentro de España, no pueden permitirse, no pueden consentir que no haya solución a este problema. Cuando nos juntamos por primera vez para formar esta candidatura, hablamos mucho rato. Cada uno echó la suya, pero teníamos tantos puntos en común que enseguida salieron las líneas de las que nos gustaría partir y en las que nos apetece centrar nuestro trabajo. La frase de "yo vivo el invierno para que tu verano exista" nos pone el foco en las personas que estamos aquí todo el año. Mantenemos la escuela, los servicios médicos, los comercios, los bares y hacemos de Castellote y sus barrios un lugar agradable en el que vivir y al que tanto a los hijos del pueblo que residen fuera como a las personas que vienen de turismo les apetezca venir. Castellote somos todos. Tenemos muy presente la importancia de los barrios habitados de nuestro pueblo: Luco de Bordón, Las Planas, Abenfigo, Dos Torres, La Druñán, La Algeciras, Los Alagones y el Crespol, así como las Cuevas de Cañar, esta última entidad local menor. Todos juntos nos nutrimos y nos tenemos que enriquecer. Castellote tiene varias asociaciones que mueven el pueblo. Consideramos que el ayuntamiento debe ser elemento dinamizador de todas ellas, facilitando siempre su labor. Castellote y sus barrios tienen mucho potencial, patrimonio que conservar, mejorar y mantener. En ello centraremos nuestro trabajo. El tejido social en un pueblo es básico. Actualmente tenemos varios jóvenes de aquí que han decidido apostar por su territorio. Apostemos con ellos, tendiéndoles la mano en aquello que puedan necesitar: bolsa de vivienda, de trabajo, interesándonos por lo que aquí puedan hacer y facilitarles la tarea en la medida que se pueda. El tema de la sostenibilidad energética está de moda, no puede ser algo pasajero. Sabemos que hay partidas para ello. Es necesario dar pasos en ese sentido. Seguidamente, vamos a presentar la candidatura de Teruel Existe en Castellote. A todos los conocéis, porque son gente del territorio, personas que quieren a Castellote y ofrecen a su pueblo trabajo, transparencia y sentido común. Para ello, voy a contar con la inestimable ayuda de Alberto e Isabel. Subid, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Ahora vamos a presentar uno por uno a todos los miembros de la candidatura. Primero a Eva. Eva lleva casi toda la vida en Castellote. Es una persona activa, colaboradora con las asociaciones y comprometida con su pueblo. Cuando se le llama le cuesta decidirse un poco. Ella es así, pero siempre acaba diciendo que sí. Jorge es una persona joven, dedicado a la agricultura y al turismo. También ha formado parte de la corporación municipal estos 4 años. Amante de su tierra y muy comprometido con el medio rural. Carmen vino a Castellote hace ya un montón de años. Carmen se ha dedicado a muchas cosas. Estudió técnico de laboratorio, estudios en artes en Zaragoza y peluquería. Es esa persona que cuando la necesita siempre acude y hace lo que haga falta para que las cosas salgan bien. Diego vive en La Druñán. Trabaja con su padre en la agricultura y la ganadería desde 2015. Estuvo en Castellote pueblo varios años de su infancia, ya que tuvo que bajar aquí al colegio a los 7 años. Su pasión desde pequeñico ha sido el campo, ir con el tractor, y las vacas eran su mayor ilusión. Siente pasión por su trabajo y aunque cada día se encuentra con 1000 impedimentos, le encanta el monte, la naturaleza y vivir en esta zona. Diego expresa que comparte con el resto de compañeros las ganas de hacer
y proponer cosas nuevas para Castellote y sus barrios, con mucha ilusión y confianza. Sara es administrativa y emprendedora, que tras haberse movido en grandes ciudades apostó por la vida en su pueblo. No le da miedo empezar nada desde cero y sabe encontrar belleza donde el resto solo ve olvido. Bueno, yo presento aquí a mi compi, Alberto, que es especialista en enfermería comunitaria y familiar, con más de 20 años de experiencia en la enfermería rural, comprometido e involucrado con las asociaciones y el territorio. Y ahora yo presento a Isa. Si algo define a Isa es la palabra participativa. A Isabel en su pueblo igual la puedes ver en el pantano, organizando la verbena de Ador, en la barra de la comisión, presentando disfraces o bailando encima de un escenario. Es una todoterreno, maestra de profesión y apasionada de todo lo que hace. Lucas es biólogo. Trabaja como investigador para el desarrollo de biomateriales en agua viva, en concreto, materiales del micelio. Es de esas personas que ha apostado por volver a su pueblo después de formarse. Ha participado en el grupo de teatro, en el DJ, ha formado parte de la Junta del Ador y su peña es la movida. Le gusta mucho la ronda de Semana Santa y el llovedor. Cristina, con raíces castellotanas, hace casi 6 años decidió dar el paso y venirse a vivir aquí. Ahora no se plantea vivir en otro sitio. Es una de las personas que fundaron el Club de Montaña Trepatantos y ha formado parte de la eterna comisión de fiestas que dio vida cultural al pueblo en los años de pandemia. Y Raquel, como ya sabéis, es maestra de profesión y lianta por vocación. Lo mismo te hace una fideuá para 80 en el llovedor que te monta una lista electoral, pasando por casi todas las juntas de las asociaciones del pueblo. Muy entusiasta e implicada en todo lo que se propone y siempre dispuesta a colaborar con la mejor de sus sonrisas.